Desean para que estén más seguros de que lo que están cosiendo está derecho, o lo pueden hacer directamente a máquina. Una vez que la hayan cosido, la debemos planchar. Por cierto, había olvidado hacer el comentario, la entretela es muy fácil de pegar. Simplemente lo que tienen que hacer, como si fuese un pelón, es enfrentar el lado de la pega, que se ve claramente al igual que el pelón porque tiene un lado brillante, ¿ok? Enfrentar ese lado contra el revés de la tela, pero lo tienen que planchar con paño de planchar. La misma técnica que ya les expliqué de colocar la plancha al máximo de calor, colocar el paño de planchar, humedecer y pasar la plancha sobre el paño. De esa forma es que van a pegar la entretela, porque si lo intentan pegar sin el paño de planchar, no les va a pegar. E inclusive pueden llegar a quemar la entretela. Entonces tienen que hacer, por ejemplo, si este que es un pedazo grande, pues usted coloca su paño de planchar, pega este pedacito, lo rueda para allá, pega el otro pedacito, y así lo van a ir moviendo hasta que logren pegar toda la superficie. ¿Se entendió eso? Sí. Ok, una vez que... ¿De quién es el lápiz? Entonces, colocamos el paño de planchar encima, como ya lo hemos dicho, y vamos a planchar la pinza. La pinza la vamos a planchar acostada hacia el lateral del chaleco. ¿Ok? Recuerden que ustedes pueden humedecer la tela y automáticamente generarán más vapor para que esto quede lo más plano posible. ¿Ok? Consejo, cuando ustedes van a planchar pinzas, que no sé por qué nunca lo hacen, siempre procuren que lo que queda de la punta de la pinza para afuera cuelgue de la mesa. Y así no se les hace la bolsita que siempre se les hace aquí cuando planchan la pinza. Entonces la volteamos por el derecho y pueden pasarle, obviamente con el paño de planchar de por medio, un golpecito más de calor por el derecho. ¿Ok? Ahora voy a colocar la vistica de viene trazada el patrón de donde tracé yo el bolsillo. Esa marca yo la marqué, valga la redundancia, aquí con tiza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar unos alfilercitos para poder marcar de adentro hacia afuera donde está esa marca. Quiere decir que yo voy a colocar un alfilercito de un lado y un alfilercito del otro para yo poder ver de este lado que el bolsillo quedó de aquí a acá. ¿Ok? Ahora, vamos a armar el bolsillito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo estoy haciendo una explicación, señores, por favor. ¡Qué maña! Después de haberlo entretelado, lo doblé y lo planché para que ya me quedara este doblez marcado en la parte superior. ¿Qué voy a hacer ahora? Como yo quiero cerrar los laterales, ¿ok? Que es lo que necesito cerrar para poder formar este bolsillo, voy a enfrentar derecho con derecho. Quiere decir que voy a abrir el doblez y voy a doblar por esa misma marca de plancha, pero ahora dejando los reveses hacia afuera. Y con una simple costura recta voy a cerrar ambos lados de esta vista o de esta pestaña. Ya debería quedar el bolsillo confeccionado. Por ende, como yo aquí tengo 1 centímetro de área de costura, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ubicarme 1 centímetro por encima de esa marca, tanto de un lado, y le coloco un alfilercito como del otro, con alfileres para no rayar de tiza el derecho de la prenda y que después tenga yo que lavar la prenda para podérsela entregar al cliente. Hago lo mismo de este lado. ¿Ok? Entonces, teniendo esto así, el borde de la tela yo lo voy a colocar es al centímetro, o sea, 1 centímetro por encima de la marca. ¿Se está entendiendo? Ok, ¿y por qué lo estoy colocando 1 centímetro por encima de la marca? Por el área de costura. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar acá. Obviamente las marcas ahora quedaron más adentro porque yo había marcado el bolsillo antes de cerrar la pinza. Cuando cerré la pinza me comí un poquitico. Entonces no entren en pánico pensar de que cosieron mal la tapita, sino que obviamente lo que se movió fue la pinza. Entonces me vengo acá y voy a confeccionar a 1 centímetro, obviamente, porque es el área de costura que ya yo dejé.
voy a aprovechar de sacar el alfiler. Dice que esto se cosió como quien dice al revés, el doblez viendo hacia el ruedo y el lado abierto quedó viendo hacia arriba. La idea de esto es simplemente doblar hacia arriba y hacer un pespunte de cada lado, demasiado simple. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a pasar un pespunte lo más al bordecito posible de cada lado, procurando no salirme de la pestaña, porque obviamente se va a ver muy feo que las costuras se salgan de la pestaña. Esto, yo en estos momentos lo estoy haciendo muy rápido por cuestiones de tiempo, pero ustedes montan uno y después cuando vayan a montar el segundo, antes de coserlo, estén 100% seguros de que quedó a la misma altura que del otro lado. ¿Ok? Es sumamente importante que eso lo comparen antes de terminar de fijarlo. Porque ya sabemos que dejamos un área de costura de ¿cuánto? 2 centímetros. Entonces, obviamente, yo esto lo voy a coser a 2 centímetros. Entonces, voy a cerrar en costura recta esto a 2 centímetros. Las cantidades de telas y todo esto, como ya ustedes lo saben, están en la página, ¿ok?, del aula virtual. Y también los tipos de tela. El forro, que no sé por qué nunca se los explican, no se planchan con las costuras abiertas, se planchan con las costuras acostadas a un mismo lado. Como esto es una costura central, da igual que usted lo acueste para la derecha o para la izquierda, no importa, pero siempre las dos pestañas para un mismo lado. Al forro no es necesario que usted le coloque el paño de planchar, al menos que su plancha sea demasiado potente y por ende pueda quemar el forro. En ese caso, utilice el paño de planchar. ¿Por qué? Porque no se abren las pestañas. Porque el forro es más endeble y tiende a rasgarse con el uso. Obviamente, el derecho del delantero contra el derecho de la espalda. Y solamente van a cerrar los laterales, no van a cerrar los hombros. ¿Ok? Y esto lo van a hacer cosiendo, como ya sabemos, a 1 centímetro. ¿Ok? Y ya... Qué maravilla. Se los estoy diciendo, el chaleco es prácticamente la falda en confección. Se hace como lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Se hace lo mismo con las vistas y todo. Todo igualito. Obviamente tienes que armar el delantero, porque recordemos que el delantero está dividido entre vistas y el resto del delantero que va en forro, que hay que armarlo, obviamente, antes de cerrar los laterales. Vamos a agarrar y vamos a colocar, obviamente, las vistas con los derechos hacia arriba, el forro con los derechos hacia arriba, y vamos a enfrentar acá derecho con derecho. Esta costura particularmente, y bueno, de hecho la anterior también, solo que yo no lo hice así. Cuando ustedes vayan a unir el forro con la gabardina, el forro siempre debería estar arriba y la gabardina abajo. ¿Por qué? Porque el forro es más ligero, más liviano que la gabardina y tiende a moverse más. Entonces, para tener un mayor control de él, es siempre preferible tener el forro arriba y la gabardina abajo. Entonces, aquí vamos a cerrar esto a 1 centímetro. El rebeco se va a planchar acostada. ¿Hacia dónde? Hacia el forro nuevamente. Fíjense que esto queda hecho. Y si lo veo por fuera, es una unión, simplemente. Esta es la vista, este es el resto del forro. Bueno, yo tengo 45. Me quedo como 9.41, así que no se me ¿Okay? Entonces, vamos a coser la parte diagonal. Recuerden que todo lo diagonal se sesga, así que tengan cuidado cuando vayan a hacer esa costura ahí. Y de aquí para abajo cerramos todo hasta el final. El forro no debe llevar la pinza. Entonces, ¿cómo hago yo para coser esto y comerme la pinza sin necesidad de coserla? Muy sencillo. Cuando usted corta el delantero en área de forro, este lateral, aquí abajo usted se va a comer el centímetro que originalmente lleva la pinza. Y eso lo va a llevar hasta la sisa original. O sea, el centímetro solo se lo va a comer acá abajo para que no tenga la necesidad de coser la pinza acá.
¿sí? Y así el forro nos queda sin ningún tipo de pinza. Entonces esto lo vamos a unir a la espalda igualmente, pero aquí es donde vamos a dejar el espacio para voltear el chaleco. ¿Por qué? Porque yo voy a enfrentar acá, derecho con derecho, y lo ideal es que dejen del lado izquierdo de este costado un espacio como aproximadamente de 15 centímetros sin coser. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a cerrar ahorita este lado, yo voy a cerrar obviamente de sisa para abajo a 1 centímetro también, ¿ok? Y voy a coser hasta cierto punto. Eso no tiene una medida particular. Lo cierto es que usted hace su remate, deja un espacio sin coser y después de allí vuelve a rematar y cierra hasta llegar abajo. Esto lo vamos a hacer de un solo lado del forro, que es del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, si yo quito ahorita esto acá, gracias, corto esto acá y quito mi hilo acá arriba, podemos ver que la costura quedó perfectamente hecha, pero quedó un hueco, que por aquí es que vamos a voltear el chaleco, ¿ok? Por eso es importante dejarlo. De este lado no voy a dejar el ori quedar del lado interno de la prenda, por ende lo tienen que dejar en el forro. Como el delantero no, como el forro no lleva pince, no lleva bolsillos, es más sencillo, nada más es cuestión de 4 o mejor dicho 3 costuras rectas. Entonces sigo a la pieza. Siento que Nela está exageradamente cerca de mi codo. Disculpa. ¿Ok? La pestaña de costura, recordemos que se plancha acostada y se plancha hacia el posterior en el caso de las costuras de la vista y del lateral. La del centro posterior da igual para donde la cueste, como ya lo dijimos, puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, no importa. ¿Ok? Planchamos la del otro lado. Acá, aunque tenemos el orificio, procuren plancharlo también, o sea que les quede como la marca de la plancha, porque esa marca les va a ayudar cuando les toque cerrar ese pedacito, que es el único pedacito que vamos a cerrar a máquina, a mano. Todo lo demás se va a hacer a máquina. ¿Ok? Y entonces acá tenemos, obviamente al revés nuevamente, el forro. Voy a dar esto derecho. Todo esto igualmente a 1 centímetro de costura. ¿Ok? Nuevamente recuerden, el escote delantero está sesgado porque es diagonal. Tengan cuidado al coser esta parte. No se les vaya a estirar y después les quede como lo que llaman algunas modistas desbocado. ¿Ok? Que es que se estira el escote y se abre. Entonces llego a la esquina de la botonera, giro, me voy derechito hasta la parte inferior de la misma. Llego acá, giro, continúo mi proceso de confección. Llego acá, giro. Aquí obviamente las costuras deberían coincidir. Supongo que ustedes ya también lo habrán hablado anteriormente en otras clases de confección. En el centro de la espalda también podemos quitarle acá. Quitamos en esta esquina. Recuerden que siempre todo lo que esté cosido en esquina debe llevar o un piquete o quitar el excedente en forma de ángulo para que cuando eso voltee a la forma curva. Entonces, por ejemplo, en este caso pueden hacer unos 2 o 3 piquetitos pequeños, no hace falta que hagan algo muy grueso ni muy dramático, es nada más para que la tela, igual aquí en el caso del forro, pueda ceder un poco. Recordemos que estas telas son un poco rígidas y más en el caso de la gabardina que está entretelada. ¿Ok? Ahora vamos a cerrar las sisas. No, bueno, y el cuello. No voy a cerrar los hombros todavía. Los hombros es lo último que voy a cerrar. Fíjense ustedes acá.
Esto es algo que les puede pasar a ustedes y es normal que ocurra. Si yo pongo esto en plano, fíjense que ahora como que me sobra forro. Eso deben quitarlo. Porque si usted lo cose así, el forro va a tender a salirse. Entonces, cuando usted cuadre todo esto, usted puede colocar un alfilercito en el área de las sisas para sujetarlo, que las costuras de lateral queden juntas y usted lo coloque en plano. Pero si esto le sobra, usted se lo corta. ¿Ok? Yo ahorita no me voy a poner a cortarlo para ahorrar tiempo, pero visualmente cuando pase la costura, me lo pongo. ¿Ok? Y podemos colocar un alfilercito en el centro de la espalda también para pasar toda esta costura. Vamos a coser al centímetro igualmente, como ya lo hemos hablado, la sisa que vamos a ir en una sola costura desde el hombro delantero hasta el hombro posterior. Hago lo mismo con la otra sisa y después cierro el pedacito del cuello posterior. Y los hombros están quedando todos abiertos. Esta técnica que vamos a utilizar ahorita para cerrar los hombros, apréndansela, porque esto se utiliza mucho en vestidos, cuando los vestidos son sin mangas, lo podemos utilizar en chalecos de dama, lo podemos utilizar en cualquier otra prenda. ¿Okay? Y fíjense que los hombros de ambos lados, tanto de los delanteros como de los posteriores, están quedando totalmente abiertos. No hay nada que los cierre. ¿Okay? Curvas y el cuello posterior tiene dos pequeñas curvas. Vamos a hacer nuevamente unos pequeños piquetes, por lo menos en el área curva del cuello y en el área de la sisa, ¿verdad? No tanto en las zonas donde trazamos con la regla en línea recta, sino en las zonas donde trazamos en curva a mano alzada, tanto en la parte de la sisa delantera como en la parte de la sisa posterior. Y hago el mismo procedimiento acá, en la curva de la sisa posterior y en la curva de la sisa delantera. ¿Ok? Ya aquí estamos listos. Vamos a voltear el chaleco, que como ya les dije, lo vamos a voltear por el área donde dejamos un orificio, que es por este lado que está acá. Yo voy a meter la mano por ese orificio y voy a sacar todo el chaleco por ahí. Depende, porque el vestido, dependiendo del tipo de falda, no debería quedar cerrada la falda abajo con el forro. O sea, para la parte superior sí, pero para cerrar la parte de abajo del vestido no. ¿Okay? En chaquetas también se puede llegar. ¿Corsetería? Depende, lo que pasa es que el corset es preferible realmente cerrarlo a mano. Queda mucho mejor el forro cuando lo adaptas a mano que cuando lo adaptas a mano. Va a colocar su chaleco así y va a enfrentarlo, como quien dice, derecho con derecho. Entiéndase. Acá y acá, ¿sí? Y los hombros son los que están abiertos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a agarrar y va a meter la mano por el orificio por donde volteó el chaleco, la va a meter hacia la espalda. Fíjense que mis dedos están saliendo por el forro posterior. Y usted va a agarrar una sola capa de la espalda junto con las dos del delantero, ¿sí? Y va a voltear. Y está metiendo un hombro dentro del otro. Algo similar a lo que hicieron con el pantalón, que metieron una pierna dentro de la otra. ¿Recuerdan el procedimiento? Sí. Ok, aquí vamos a hacer algo bastante similar. Entonces, yo lo voy a hacer ahorita muy apurado, ustedes lo van a hacer con muchísima más calma, para que les quede perfecto a la primera. Probablemente a mí me quede con algún defecto por el apuro y porque no lo planché. Pero la intención es que ustedes van a meter esto, el hombro delantero dentro del hombro posterior. Yo voy a colocar esto con postura larga, por si acaso me toca descoserlo. ¿Ok? Lo cuadran todo bien cuadradito, que no se les vaya a salir nada de su lugar. Y una vez cosido esto, usted vuelve a voltear la prenda. Recuerde que usted deformó prácticamente ahorita el chaleco para poder sacar esto por el orificio, pero cuando usted lo enderece, el hombro queda cerrado, tanto por el lado de afuera como por el lado de adentro.
Si hace lo mismo con el otro hombro, que yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, ya tiene los dos hombros cerrados, ya todo está planchado y lo único que le va a quedar a usted es cerrar a mano con punto invisible este pedacito que está acá y el chaleco está ¿Y terminado. los ojales? Ya se los voy a dibujar en mi pizarrón un momento para que le tomen foto.